unas historias para el noticiero de Jacobo Saludowski, ¿no? Entonces, ahora dices, oye, yo trabajé con él, ¿no? Entonces, cuando llego a México, voy a hablar con el director del buró en México y me dice, pero pues aquí no hay nada. O sea, le dije, pues no me importa, o sea, nada más deme la oportunidad de venir a ver cómo se trabaja en este lugar. Él obviamente no sabía que saliendo de ahí yo no tenía ni para comer, ni para irme, ni para nada, ¿no? Entonces, logré rentar un pequeño departamento, una zona muy complicada, muy cerca de Tepito, ¿no? Donde se venden todas las autopartes robadas y todo. ¿Y ahí vivía sola? Ahí vivía sola. A mí, por ejemplo, en El Gordo y la Flaca me tocó lo del lucerazo, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Yo fui uno de los protagonistas. ¿En serio? Ahí, claro. Hay imágenes, fotografías, encabezados de periódicos en primera plana donde salgo yo así de agachada, el tipo con la mano en mi hombro y con la pistola. Venga la alegría. Ok. Que ya sí era como el de la mañana, también manejando como espectáculos. Una cosa muy bonita y que siempre digo con Ingrid Coronado, que hijo, está muy ¿Trabajaste con ella? No. Eso sí, súper buena persona, y súper linda, y súper compañera. No, la verdad ¿Fue complicado trabajar con ella? Muy, con ella y con Betty. Porque yo, por ejemplo, yo en un chacaleo de un político, mijo, o sea, yo correteé a Niurka. O sea, tú no te me vas. Una voz influyente en el periodismo, destacada por su pasión desde temprana edad. Ferrá ha dejado una huella significativa en el mundo del periodismo con una carrera que abarca medios internacionales como Telemundo y programas exitosos como Al Rojo Vivo. Su estilo del reportaje se distingue por su objetividad y profundidad. Reconocida con numerosos premios, su compromiso con la libertad de prensa y la integridad la convierten en una modelo a seguir para futuras generaciones de periodistas. Hoy, con ustedes y conmigo, aquí en Entrevistados por Jerry, nada más y nada menos que Idalí Ferrá. ¡Qué bonita presentación! Bienvenida. Y qué gusto conocerte. Igualmente, Idalí, Ya difícil teníamos... no saber como lo que haces, porque entonces de aquí ya estamos. ¡Qué rico! ¡Qué padre! Qué bien que estés con nosotros. Gracias. Y desde luego tener a una periodista que trae una trayectoria muy grande, que desde muy temprana edad, pues como ya lo dijimos, has estado ahora sí que en los medios más importantes a nivel mundial, del país, internacionalmente también, y qué chido. Hoy vamos a platicar una muy buena plática y disfrutando de este café que es gracias a Sofle Café, riquísimo. Tú te estás tomando una, ¿qué? Una soda italiana de frutos rojos. Ajá. Para este calor, ajá, así que sientes cómo te burbujea y así sientes lo fresco, ¿sabes? Sobre todo, delicioso y con buen sabor. Oye, a mí me gusta el café, pero helado en esta temporada. Uno a las rocas. Está muy rico. Vengan, compruébenlo. Aquí están apareciendo las direcciones en su pantalla. 2 sucursales aquí en Chihuahua. Y aparte, Coworking, quien es también parte de este programa Entrevistados por Jerry, originaria de Chihuahua. Así es, de aquí, de la capital, a la orden. Órale. ¿Tus padres quiénes son, Idalí? Mis padres, Rubén y Carmen. Mi mamá secretaria, mi padre ingeniero, y la verdad es que... Nada que ver con las comunicaciones ambos. Nada que ver, nada que ver. O sea, yo fui así como el prietito en el arroz, se le dice, ¿no? O sea, mi hermano, tengo 5 hermanos, una licenciada en turismo, un ingeniero civil, un administrador, una psicóloga, y yo desde chiquita, así de, yo quiero comunicación, yo me quiero... Y aparte me quería ir a México, pero aparte me quería ir a la UNAM, pero aparte mi papá así de ¿qué? O sea... ¿Te gustaba ver las noticias en el periódico, en la televisión? Desde siempre, ¿sí? Me gustaba muchísimo, sobre todo ver como programas de investigación, ¿sabes? O sea, como cosas que iban como más allá de los temas. En aquel entonces, que pues prácticamente lo único que había era la televisión abierta, tampoco era que hubiera tanto programas de investigación y eso. Tenía que esperarme los fines de semana para que saliera alguno otro, ya era la manera de verlos, pero siempre me llamó muchísimo la atención. Me gustaba mucho, ¿sabes qué? Las historias. Entonces yo era como la típica chavita que me sentaba y así de, ¿a
¿a poco? ¿Pero qué te dijo? Pero no en un tema de chisme, sino en un tema de conocer tu historia, ¿no? De analizar. Ajá, entonces hasta la fecha es lo que más disfruto de mi trayectoria o de mi carrera, salir a la calle, no saber con qué me voy a encontrar y de repente ver una historia de la nada y yo digo, ahí hay una historia, entonces ya vas y te sientas y entonces te empieza a contar, no, bueno, lo que pasa es que entonces ya hace años y todo, y eso es, bueno, así oro puro, ¿no? Me encanta. Ahorita que dijiste que te gustaba mucho la investigación, te imaginé de niña cuando te pedían las exposiciones, aquí es lo mío, voy a investigar y voy a exponerlo frente a mis compañeros. ¿Te imaginabas así como una especie de noticiero o algo así? Pues no sé si de noticiero, porque en realidad yo siempre me imaginé haciendo prensa escrita. Curiosamente, la vida me llevó siempre a hacer televisión, muy extraño. Yo siempre, cuando decidí estudiar periodismo, yo me imaginaba así los libros, ¿cómo se llamaba? La máquina de escribir y esas cosas, ¿no? Y la verdad es que empecé en televisión, bueno, cuando me fui de Chihuahua, y de ahí nunca paré de hacer televisión, pero sí en el tema de investigación. Me acuerdo, por ejemplo, en la universidad, me tocó una vez exponer el tema de Chiapas, ¿no? Y me acuerdo que yo, bueno, así, pero agarré Proceso, pero todas las revistas de la época y lo ponía y todo. Me fue súper mal en la exposición porque tenía una maestra muy dura y me acuerdo que salí yo llorando de esta impotencia. Entonces es cuando algo te provoca estos sentimientos, ¿sabes? Que no es, ay, bueno, no le gustó, reprobé, no importa, sino era así de, pero yo traía la información, pero hice el análisis, entonces te das cuenta que eso es lo tuyo, ¿no? O sea, cuando hay algo que tú haces y que no te provoca nada y que lo haces mecánicamente, que dices, si funciona bien, si no funciona tan bien, pues no es lo tuyo. Cuando hay algo que dices, no, o sea, ¿cómo es posible? Por ejemplo, uno como periodista, ¿cómo es posible que se me haya ido la nota, no? Y llegas a tu casa y te da las 12 de la noche y sigues enojada y sigues pensando, pero ¿por qué se fue? Esa frustración no de algo que pudiste haberlo hecho y no sé. Total. Ajá, exacto. Oye, Idalí, estudias comunicación aquí en Chihuahua, ¿en dónde? En la Universidad Regional del Norte. Fui la primera generación de la universidad también. Antes no había como tantas escuelas ni tantas opciones de buscarlo. De hecho, tuve que esperarme un semestre, dejé de estudiar. En ese entonces, de hecho, me metí ahí a hacer algunas cositas en la corresponsalía de ECO, del sistema informativo ECO. ¿En serio? Aquí en Chihuahua, entonces pues ahí andaba también haciendo mis pininos que nunca te imaginas. Por ejemplo, ahora que lo veo a la distancia, me tocó hacer unas historias para el noticiero de Jacobo Saludowski, ¿no? Entonces ahora dices, oye, yo trabajé con él, ¿no? O sea, aunque en la vida me hice yo desde Chihuahua y no, espérame, su salud por eso. Con el maestro, haber trabajado para él, qué padre. Sí, porque aquí se generaba como la corresponsalía en Chihuahua y pues mis historias iban para allá, ¿verdad? No me pagaban ni nada, pero... ¿Qué edad tenías? Híjole, debe haber sido antes de los 20 años. Antes de los 20 años. Sí, chavita. ¿Y se dio fácil esa oportunidad? ¿O cómo fue esa oportunidad que se dio aquí como corresponsal, digamos? Pues lo que pasa es que yo termino el bachilleres, entonces justo en la última etapa yo empecé a llevar como algunos temas de comunicación y me gustó. Entonces cuando terminó la prepa dije, ¿qué voy a estudiar? Y no estaba como muy clara, y a diferencia, por ejemplo, también de esta dinámica que es, pues no importa, pero estudia. Yo la verdad es que siempre sí fui como muy determinante en mi vida y dije, no, o sea... Todas mis amigas entraron a la escuela que pudieron y yo dije, no, yo tengo que saber qué es lo que quiero. Entonces decidí no entrar a la universidad, esperarme, y en ese inter tuve oportunidad de llegar a la corresponsalía, que en ese momento, bueno, pues lo tenía una otra persona que era como el titular, digamos, pero él como titular había creado como un equipo. Entonces nosotros éramos los que trabajábamos, mientras él como que daba el crédito, pero fue una gran escuela. Además ahí conocí al maestro Carlos Mario Armendáriz, que es un gran periodista también chihuahuense, y él era de... léete este libro, chécate este tema, y me metió, yo siempre lo he dicho, así como un gusanito en las venas que empezó a recorrer así como todo mi cuerpo y nunca se salió, porque a partir de ese momento ya supe que lo mío era el periodismo. Fue parte fundamental el maestro para poder caminarte también. Pero, a ver,
remontándonos un poquito, ¿qué fue lo que te hizo dudar? ¿Los comentarios? ¿Tus padres te apoyaron o te decían, ¿sabes qué? Pues no, el periodismo es complicado o las comunicaciones no te van a dar para más en cuestión económica? ¿Qué pasaba? ¿Qué fue lo que te hizo dudar? La verdad es que no estuvieron en contra de que estudiara una carrera. Al contrario, mi mamá siempre nos impulsó a mí y a mis hermanos para que fuéramos profesionistas. Lo que no les gustó fue cuando les dije, me voy. Ok. Porque yo era una jovencita de 20 años, me fui a Ciudad de México. ¿Siempre muy apegada a tus padres? Sí, pues la más chiquita de la familia. ¿Cuántos hermanos tienes? 4. ¿Cuatro hermanos? O sea, ¿son 5 en total? Sí. ¡Wow! Bueno, y una hermana que falleció, entonces, pero pues para mí sigue estando presente. Entonces, cuando yo les digo, ¿saben qué? Me voy, fue así de, ¿estás loca? Porque además yo aquí ya trabajaba para un medio local. Sí. Me tocó trabajar para Televisa Chihuahua cuando abren la señal. Yo estaba en el programa matutino. Y pues en aquel entonces la televisión era algo muy importante. Entonces la verdad es que era un muy buen proyecto. Nos reconocían en todos lados. La televisión seguía siendo así el medio más recurrido por la gente. Entonces el caso es que me decía, aquí lo tienes todo. O sea, ¿qué te vas a ir a batallar? No conoces a nadie. La ciudad es súper peligrosa, Ciudad de México. Y mi papá siempre dijo, a la semana vas a estar de regreso. Así me lo dijo. Aquí nos vemos en una semana. Entonces yo agarré mis 4 maletas, agarré un camión y me fui, efectivamente, sin conocer a nadie, sin tener dónde vivir, sin nadie a quien poderle hablar, preguntar, sin trabajo, además, que era lo más importante. ¿No tenías a nadie como familia allá? Nadie. O sea, ni amigos, ni familia, ni trabajo, ni dinero, ni casa, ni nada. O sea... A la aventura. A la aventura totalmente. A la aventura totalmente. Lo único que tenía era que en la etapa que yo estuve aquí en Televisa Chihuahua estaba en boom el caso de Gloria Trevi. Entonces muchos corresponsales internacionales venían a darle cobertura y así es como yo conozco a la gente, a los corresponsales de Univisión. Entonces cuando llego a México voy a hablar con el director del buró en México y le digo, oiga, yo soy de Chihuahua y así y todo. Me recibe por ese motivo, que ya más o menos conoce ya a los corresponsables y me dice, pero pues aquí no hay nada. O sea, le dije, pues no me importa, o sea, nada más deme la oportunidad de venir a ver cómo se trabaja en este lugar. Y me dijo, pues si quieres, ven, ¿no? Él obviamente no sabía que saliendo de ahí yo no tenía ni para comer, ni para irme, ni para nada, ¿no? Entonces, logré rentar un pequeño departamento en una zona muy complicada, muy cerca de Tepito, ¿no? Donde se venden todas las autopartes robadas y todo. ¿Y ahí vivías sola? Ahí vivía sola. Sí, era... ¿Por la zona de Tepito? Sí. Sí, la verdad es que fue muy complicado porque además los horarios que yo manejaba, porque estaba como corresponsal en ese consejo de entretenimiento, pues salía a la 1, a las 2 de la mañana, o sea, tardísimo, y a esas horas tenía que estar llegando ahí para esa zona y a mi departamento. Igual a veces me tocaba salir 5 o 6 de la mañana, entonces me acuerdo que yo corría porque daba mucho miedo. Igual, por ejemplo, para ir al Oxxo corría, ¿no? O sea, muy raro. Yo creo que la gente que me veía decía, esto está... Por inercia. Yo creo que por eso nunca me hicieron nada. Decía, la de ese departamento está loca porque como que abre la puerta y empieza a correr y luego corre de regreso y se mete, ¿no? O sea, yo creo que me tenían más miedo a mí. Pero en realidad era como espíritu de sobrevivencia, ¿no? La adrenalina también, ¿no? Sí. Del peligro que sabías que estaba ahí, que además no tenías a nadie a quien recurrir. De hecho, antes de rentar ese departamento me tocó estar viviendo en muchísimas zonas de la Ciudad de México, en muchísimos hoteles, moteles de prestado, en cuartos. O sea, alguien que me decía, oye, tengo una casa en renta, si quieres vete ahí unos días, ¿no? Entonces ya me iba, no, ya se rentó, vas para afuera. Y así andaba yo con maleta de arriba, abajo, o sea, fue una época muy complicada. Fue la primera vez que conocí pues lugares que uno, siendo muchacha bien de Chihuahua, no sabías que ibas a acabar en esos que tienen como, ¿no? El control pegado ahí al buró y esas cosas, ¿no? Porque pues no podía yo darme otra vida. Viviendo todas esas situaciones, nunca
quisiste tirar la toalla? De decir, o sea, mis padres me lo dijeron, o sea, pues, estoy en la comodidad en Chihuahua, ¿qué estoy haciendo acá? Y me lo seguían diciendo, ¿no? ¿Qué haces allá? Regrésate, ¿no? ¿Y tú les comentabas las situaciones que vivías o no? No, la verdad es que no. Me acuerdo quizás un día que estuve a punto de tirar la cuerda o la toalla, como dicen, un día del padre. Que hablé con mi papá y yo no tenía para comer, pero no tenía, además era difícil porque pues la competencia laboral era muy fuerte, o sea, tampoco era como que yo había llegado a un ambiente donde, claro, ¿no? Eres la nueva, no, eres la nueva, o sea, pagas factura, ¿no? Y tienes que, los peores eventos, y tienes que quedarte más tarde, y tienes que llegar más temprano, y a mí como me decían, tenía una compañera que me decía o sea, como que la norteñita bonita, ¿no? Que se siente que puede venir aquí, y no, o sea, yo lo único que quería era trabajar, entonces, además de eso era mucho la presión laboral, además era alcanzar un nivel, porque aparte no entré a trabajar a cualquier medio, entré a Univisión, que ya era una de las cadenas latinas más importantes, claro, ¿no? Para shows internacionales, o sea, El Gordo y la Flaca, cuando yo entré a trabajar ahí, ya era el top, era el número uno. Que ese es otra, o sea, corresponsal del Gordo y la Flaca, uno de los programas más importantes a nivel de Latinoamérica, increíble, ¿eh? El número uno, entonces... Todavía hasta la fecha, ¿verdad? Todavía sigue. Todavía sigue. Sí, es una locura. A mí, por ejemplo, en El Gordo y la Flaca me tocó lo del lucerazo, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Yo fui una de las protagonistas. ¿En serio? Ahí, claro. O sea, fue una cosa muy chistosa que todavía me da mucha risa, porque en mi canal de YouTube está la nota, entonces la gente sigue entrando y me sigue diciendo, ustedes malditos, ustedes nos provocaron y no sé qué. Después de cuántos años sigue ahí todavía. Fue una cosa, fíjate, muy chistoso. Si quieres te cuento esta anécdota, porque vamos a hacer la cobertura de la representación, de la obra de teatro y no sé qué. Entonces ya de repente sucede el hecho, saca la pistola, hay imágenes, fotografías, encabezados de periódicos en primera plana, donde salgo yo así de agachada, el tipo con la mano en mi hombro y con la pistola, o sea, conmigo. O sea, a ti te estaba deteniendo. Ajá, o sea, yo era como de donde él se estaba agarrando para empezar a apuntarle a la gente. Pero además me da mucha risa porque cuando yo escucho, porque además yo lo que siempre he sido una mujer muy sorora, ahora que está el tema, pero él empuja a una compañera, entonces es cuando yo, pues, ¿qué te pasa? Se empieza a hacer todo eso, yo con el micrófono, espérate, ¿no? Se rompe el micrófono. Entonces cuando me agacho a recoger las dos piezas del micrófono, es cuando él pone la mano y empieza a hacer esto, ¿no? Con la pistola. Entonces se da la situación, no sé qué, se lo lleva, de repente salimos. Bueno, antes de salir yo así de sal, hijo de... ¿no? O sea, tú todavía luego, con el coraje todo lo que daba. Oye, norteña al fin. Sí. Y me acuerdo que me decía mi jefe, espero que no seas tú la que se escucha que está gritando. Y yo, porque yo, ¡ay, sal! ¿No? Entonces salimos de ahí. Y bien bonito, porque mis compañeros eran, ¿estás bien? Pero estás bien. Oye, pero vas a demandar, pero no sé qué. Y yo... No, pues, y le hablo a mi jefa, y hablando de la competencia que había en las empresas, o sea, en el ambiente laboral, le digo yo, oye, pasó esto y no sé qué, ay, o sea, ¿para eso me hablaste? O sea, no, gracias, o sea, y yo, para mí sí era nota, ¿no? O sea, un tipo en un teatro lleno de gente sacó una pistola y todo. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo le fue a la pobre? Porque, pues, o sea, los minutos eran nota internacional, o sea, le fue terrible, o sea, ¿cómo no reportaste esto? El caso es que se estalla ahí como se expande la información por completo. Total, y entonces me hablan a mí de Univisión, que además pues tenía protocolos muy estrictos, y me dice, oye, tienes que ir al hospital. Yo, ¿al hospital a qué? No, te tienen que hacer una revisión, necesito. Y yo, no, ya voy a trabajar, no, necesito un médico decir que tú estás en condición. Está bien, me voy al hospital, de ahí me empiezan a hablar de todos los programas de farándula, ¿no? O sea, incluyendo, o sea, obviamente el mío, pero todos los demás de Televisa, de TV Azteca y todo eso, y yo, no, o sea, pues no. Y cuando llego al hospital, de repente estoy esperando para entrar con el doctor y veo, obviamente en el hospital, pues era la nota del día, tenían las imágenes,
Y empiezo a ver lo que te estoy contando, o sea, cómo el tipo está agarrado de mí, señalando con la pistola. O sea, por eso todos mis compañeros estaban como tan preocupados por mí, ¿sabes? Te ubicaron de inmediato. O sea, sí, o sea, ellos sí vieron, yo no, porque pues no, o sea, entonces ya fue cuando me di cuenta que... Pero sí aparecías en las imágenes entonces. Sí, claro. Sí salía ahí a cuadro. Ahí me pueden ver, no me van a conocer porque andábamos muy diferentes, pero sí, por supuesto, te digo que yo tengo periódicos de la época y de todo así en primera plana con mi cara así de ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Fue una noche muy complicada y en el momento en que ya vi en la pantalla dije, claro, ¿no? O sea, me acuerdo que por primera vez también un detalle, por ejemplo, pues que me recuerda mucho es que me habla mi hermano llorando, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, y no entendía yo todo lo que pasaba hasta que ya vi en la televisión las imágenes y ya me vi cómo pues estuve prácticamente a centímetros de la pistola de ese tipo, ¿no? Y de que se le saliera un balazo en ese momento. Entonces, sí corriste mucho riesgo. La verdad es que sí, o sea, y además ahora estamos como muy normalizados, ¿no? Con los hechos violentos de nuestro país, pero en aquel entonces pensar que en un teatro un hombre saca una pistola, ¿no? En un teatro lleno, en medio de tanta gente, pues sí, por eso fue tan importante. Todavía nosotros en Univisión pasaba un mes y seguíamos con la nota, porque para Estados Unidos era así, ¿cómo es posible, no? Entonces, esas yo creo que son como de las grandes anécdotas que siempre se van a caer en mi trayectoria, te digo, porque todo el mundo se acuerda de Lucerazo y luego después ella salía así de ¿te acuerdas que salía ahí todavía echando pleito ella y no, sí hizo aquella cosa muy, muy chistosa, pero sí, ahí búsquenlo ahí aparezco en el Lucerazo. Oye, Idalí, eres una mujer, por lo que me platicas, de muchos retos. O sea, te gustan los retos, ¿sí? Tu sueño sí era llegar a ser reportera de una empresa importante, de poder transmitir tu información a nivel mundial, o las cosas se fueron dando y ¿qué dijiste? Pues bienvenido, lo que venga. O sea... Fíjate que soy una mujer que siempre me ha gustado trabajar y sobre todo profesionalizar lo que hago. Entonces, más que querer o siempre soñar estar en una televisora o estar en un programa o lo que fuera, era más bien la oportunidad de tener como mayores recursos para hacer mejor mi trabajo, ¿no? O sea, yo dejo Univisión después de 7 años. Porque yo era corresponsal. Entonces, ser corresponsal es tener 5 o 7 minutos de enlaces, ¿no? Con el show estelar, con los conductores titulares y ya, ¿no? Cuando a mí me ofrecen Televisión Azteca, ya me ofrecen irme como conductora. Y quizás no fue la mejor decisión, quizás no era el mejor proyecto, pero sí era la oportunidad de crecer profesionalmente. Pero no como conductora de noticias. No, todavía era como entretenimiento. De entretenimiento. ¿Un programa de revista? Era un programa muy chistoso, se llamaba Chiflando y Aplaudiendo. Chiflando y Aplaudiendo. Era con María Inés, una chavita de la academia. Ok, sí. Luquini, que es como de esos que de la isla y de estos que andan así. Y Paula, una que estuvo en el fin de semana con Mónica Novera, una chava muy, muy guapa, muy loca, pero muy guapa. Y era como de retos, más bien. Yo seguía manejando como el tema de entretenimiento, era como la de los espectáculos, pero participaba durante todo el programa. ¿El programa se hacía en la Ciudad de México? Se hacía en la Ciudad de México, en TV Azteca. Ya de ahí me fui a Venga la Alegría. Que ya sí era como el de la mañana, también manejando como espectáculos. Una cosa muy bonita y que siempre digo con Ingrid Coronado, que hijo, está muy buena. ¿Trabajaste con ella? No. Eso sí, súper buena persona, y súper linda, y súper compañera. No, la verdad ¿Fue complicado trabajar con ella? Muy, con ella y con Betty, porque pues también es entendible. Era un momento en que ellas pues eran las reinas de la televisora, ¿sabes? O sea, mujeres que pues eran como la cara de la compañía, entonces
entonces se sentían pues como un poco intocables, ¿no? Entonces a nadie le gusta que de repente pues llega una chavita que empieza a tener cada vez más espacios dentro del show, ¿no? Ya no eres nada más el espectáculo, sino el productor, ahora entra aquí, ahora tú haces esto, entonces ya es como de, no, espérate. Sí, ¿no? hay ese recelo, Idalí, con la gente de Chihuahua, sobre todo con la gente de Chihuahua, de por qué llega aquí a México alguien de Chihuahua, alguien del norte. Pues no sé si sea, o sea, en mi experiencia me tocó, o sea, porque a mí sí me decían así como de, ¿no? O sea, la norteñita o cosas de ese tipo. ¿Y tu acento todo era de acá de...? Fíjate que no, nunca lo he tenido tan marcado, porque además aquí en Chihuahua antes de irme hice radio, en Multimedios Radio. Ok. Entonces... ¿En dónde estuviste? ¿En qué estuviste como locutora? Estuve como locutora en Estéreo Recuerdo. Ok, sí. Y estuve en D95 como 2 días, porque justo me jalan en este programa de Los Visitantes, famosísimo. ¿Sí? O sea, ¿trabajaste con Los Visitantes? No, ahí te va la historia. A ver, qué interesante eso. Estaba Perico con otro chavo que se llamaba o el Alacrán o el Escarabajo, una cosa así, ya ni me acuerdo. Antes de que entrara Omar. Antes de que entrara Omar. Entonces, este hombre se va. A mí, gracias a Dios, me iba muy bien como en la estación como romántica de la cadena. Entonces dijeron, pues vamos a hacer la dupla, ¿no? Hombre-mujer. Entonces me pasan a D95 a Los Visitantes. Paréntesis, para nuestros amigos, ¿qué es En Cadena? Bueno, es Radio Recuerdo. Había varias estaciones en todo el país. Sí, en ciertas plazas del país, Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tamaulipas, etcétera, etcétera. Entonces tú formabas parte de Radio Recuerdo y de ahí de Estéreo Recuerdo. De Estéreo Recuerdo, así es. Sí. Que de hecho mucha gente me recuerda más por Estéreo Recuerdo que por otras cosas. Aquí en Chihuahua se dicen, ¿tú eres Idalí Ferrala de Estéreo Recuerdo? Y yo, sí, porque era... A ver, ¿y cómo presentabas algo de José José? No, por ejemplo, Luis Miguel tenía un programa de Luis Miguel que eran así 1 hora de canciones de Luis Miguel. ¿Sí? Ni me acuerdo, pero, o sea, fue un momento en que esa estación fue muy importante. Muy importante. Y te digo, me toca ahora así de, tú eres la del radio, ¿no? Y ya te identificaban fácilmente. 50 años, ¿no? O sea, entre el nombre y la voz, no sé. Pero entonces me meten con Perico y era este rollo de las bromas. O sea, yo o sea, tengo la simpatía de un orangután. O sea, ¿cómo te explico, no? Entonces, que si la llamada, que si la broma, y yo así, o sea, jamás. Y es cuando llega Omar. Entonces me dicen, sabe que usted es muy buena, pero regrésese a su estación. Gracias por participar, no nos llame, nosotros la llamamos. Fue una experiencia corta. Y es cuando entra Omar. Y la verdad es que muy padre, porque yo ahora que veo como lo que ha hecho Omar, Perico también, que es alguien que quiero y respeto mucho, pero Omar así era dentro y fuera. Entonces yo creo que es un gran ejemplo, volvemos a lo mismo, de que lo que te apasiona es lo que te lleva a alcanzar como esos niveles, ¿me entiendes? Porque yo ya regresé a Estéreo Recuerdo y de repente Omar se aparecía en la puerta y empezaba a bailar o te hacía caras. Empezaba a hacerte... Fuera y dentro, ¿no? En este caso del radio, era el mismo, ¿no? Sí. Chistoso, aventado, creativo, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí pues no, ya como que mi paso por... ¿Qué dijiste? Mejor aquí sigo en sí, en ¿no? Y ya Recuerdo. me regresaron ahí a Estéreo Recuerdo y ya de ahí pues fue cuando me fui a televisión, pero siento que en el tema pues nacional a mí me tocó un momento en que las televisoras eran muy importantes, tenían un poder muy importante y las personalidades de las mismas pues también. O sea, quizás ahora yo podría decir, oye, me están tratando mal, vas a recursos humanos, te escuchan, te van a tomar en cuenta, al menos van a preguntar, ¿no? O sea, a mí no, o sea, a mí me tocó estar, yo por ejemplo cuando entré a Televisión Azteca pesaba 50 kilos, o sea, era una cosa de miedo, ¿no? Porque tenías que manejar los estándares de belleza para estar en la tele. Cuidabas mucho. Si no, no estás. Pues no sé si la cuidabas, pero era una exigencia que tenías que... Era como parte del trabajo, ¿sabes? Que tenías que realizar, porque si no, no vas a tener cuadro, ¿no? Yo ahora, y lo platicábamos, yo les digo mucho a las chicas que tienen una gran oportunidad de que en la talla que estén, en donde ellas se sientan a gusto con su cuerpo, ahora las puertas se les tienen que abrir de cualquier manera, porque afortunadamente esta parte donde si ya eres una talla 7 ya no te van a poner en cámara, ¿no? Porque aquí todas las conductoras ahora se toma más en flacas, cuenta guapas, el talento. ¿no?
Ahora sí, se toma ahora más en cuenta el talento, sí. Pues yo creo que antes también, pero como que tenías que ser talentosa y flaca. Claro. Sí. Porque si eres talentosa, entonces del otro lado de la cámara vas a ser productora, vas a ser jefa de información, vas a tener otras cosas, pero no frente a la cámara. Retomando un poquito lo de TV Azteca e Ingrid Coronado, ¿sí hubo roces? ¿Sí hubo roces ahí fuertes? ¿Sabes qué? Yo siento es que el chisme está detrás de cámaras, o sea, no directamente porque ella era una mujer que marcaba como muy bien sus líneas. Yo llevaba muy buena relación con Fer del Solar. Yo no sabía que ahí había algo. Ex esposo de ella, ¿verdad? En paz descanse. Yo eso lo atribuyo, o sea, igual y yo también era insoportable, o sea, tampoco voy a decir que yo era una blanca palomita, o sea, yo acepto mi responsabilidad, pero yo lo que atribuyo es que yo me llevaba muy bien con Fer, y ellos entiendo que en esa época ya empezaban como este rollo del enamoramiento. Todavía no eran esposos apenas. No, él de hecho andaba todavía con esta otra niña de Televisión Azteca, la que dejó para empezar con ella, que ya se iban a casar y todo. Y porque la verdad Fer era un tipazazazazazo, ¿no? Entonces él sí era de, oye, no te preocupes, hazlo así, vas a para acá. Sí, o sea, carismático también. Muy buen compañero, muy buen compañero, o sea, siempre. Y como yo era la nueva, era la que no sabía, nunca había estado en una televisora así tan grande, entonces él siempre me guió mucho. Entonces yo siento que eso como que a ella no le gustaba, ¿no? O sea, era como estamos todos sentados, vamos a entrar al aire y yo iba llegando y Fer, vente para acá, siéntate aquí, ¿sabes? O sea, y Fer en un tema estrictamente profesional, ¿no? O sea, de compañero. Y ella, yo pocas veces he visto una persona que es como tan amable en cámara y cuando salíamos del aire, como su rostro se transformaba en mi vida es lo peor. Es mi experiencia. Claro. Si van a sacar esto del podcast y se va a viralizar, yo hablo por mí, yo estuve ahí, tampoco es que estuve tanto, yo creo que por eso también me dieron cuello bien rápido. ¿Cuánto duraste? Puta, ni me acuerdo, pero fue sí bien poquito, porque además yo estaba con el tema de espectáculos y era horrible, porque no hay nada peor que tus propios compañeros desacrediten tu trabajo. Y yo traía, la verdad, un trabajo súper bueno de paparazzis, porque aparte a mí me lo pasaba un paparazzi así, cuatazo mío, y además buenísimo como paparazzi, y yo sacaba exclusivas muy padres. Entonces era así de, ay, agarramos a no sé quién conoce cuánto. Ay, no creo. No, o sea, ¿por qué? O sea, hay nada más porque los vieron salir juntos del hotel y agarrados de la mano y agarrándole las pompas, ahora resulta que tienen un romance. O sea, se trata de desacreditar la información. Entonces, pero, o sea, lo desacreditas una vez, pero todo el tiempo era así, bueno, está bien. Ay, fíjense que ayer, ay, ¿eso qué? No. Al aire. Entonces, ustedes pónganse en mi lugar, yo era una niña, ahora ya uno está grande, ahora yo hubiera volteado y le hubiera dicho, hija. ¿No? Así le hubieras aventado con el café. Sí, con mi soda italiana, aquí precisamente, pero la verdad es que en ese entonces, y además tú no eras nadie, ¿no? O sea, tú no eras nadie, tú eras, pues a final de cuentas, un relleno de su programa, ¿no? Y tanto que a mí, cuando me dan las gracias, me lo dicen así como de, ay, es que estás llegando tarde y yo, ¿cuál llegando tarde si llego aquí a maquillaje a las... Sí, claro, entonces, pero no tienes herramientas ni armas, ¿sabes? Como para ponerte tú al brinco, ¿no? O sea, eso es parte de como de tu camino, que a final de cuentas son cosas que tienes que pasar para llegar, ¿no? A un punto de que ahora, pues gracias a Dios, ya puedes ir así de, no, pero esto sí, esto no, esto aquí y esto allá. Y son pruebas a final de cuentas, ¿no? También son pruebas en el ámbito profesional que a veces hay que pasar por ellas para hacerte todavía más fuerte, más profesional y bueno, que se fueron dando oportunidades y en importantes medios, o sea, trabajar en TV Azteca no es fácil. ¿Tu jefe era Pati Chapoy o no? No. ¿O eras directamente con la productora de...? No estaba con Pati. Porque dabas espectáculos, como lo comentas, ¿verdad? Pero no pertenecía. En ese entonces todavía no pertenecía. ¿Y no tuviste la oportunidad de conocerla, a Pati? Sí, conocí, por ejemplo, a Rosario Murrieta, que además es su segunda, o sea, mucha gente de su equipo, porque mientras yo hice
entretenimiento en Univisión. De hecho, muchas veces se habló de la posibilidad de que me fuera yo para Ventaneando. ¿Te hubiera gustado? Honestamente. Sí, ¿sí? Porque, o sea, lo que yo he escuchado de la señora Chapoy es que sí es una maldita, pero es una gran institución, ¿sabes? Y tengo muy buenos amigos que tienen más de 30 años trabajando con ella. Y se ha de aprender mucho, ¿no? Y la que verdad. todos, sí. O sea, porque la señora es así como workaholic y es así, pues una biblia de los espectáculos. Entonces, como escuela, yo creo que sí es... sí me hubiera gustado trabajar. Las condiciones obviamente eran muy diferentes porque yo trabajaba pues para una empresa estadounidense, ¿no? Los sueldos, a mí me pagaban en dólares, por ejemplo, todavía en aquella época, las prestaciones, los viajes, todo, pues no se equivalía a la televisión nacional. Entonces la verdad es que me iba muy muy bien y por eso nunca se hizo el movimiento. Pero en un tema de aprendizaje, o sea, sí, a mí el espectáculo, porque luego... De hecho, Gilberto Rivera, que es muy buen amigo mío, que es el director de la revista TV y Novelas ahorita, me hizo una invitación así como tú, agradezco mucho, a su podcast. Sí. Y su podcast iba enfocado de la travesía de migrar, ¿no? De el periodismo de entretenimiento al hard news. Y yo la verdad es que me siento muy orgullosa porque sí esta parte así como de los espectáculos, ¿no? O sea, yo hago información y nosotros sí somos intelectuales y todo. Y yo creo que las dos combinadas, o sea, yo siempre he dicho, yo tengo un plus, o sea, porque yo manejo todo tipo de información y además mentalmente y físicamente te da habilidades que no cualquiera tiene. Porque yo, por ejemplo, yo en un chacaleo de un político, mijo, o sea, yo correteé a Niurka. O sea, tú no te me vas. ¿Me entiendes? O sea, ¿Ya pasaste por pruebas más complicadas? O sea, fíjate, bien chistoso. En el terremoto del 2017, ya siendo hard news, o sea, y aparte, pues una tragedia, el terremoto ahí sobre Álvaro Obregón. Estaba yo en cobertura con Telemundo. ¿Te tocó en ese momento? Sí, estaba. ¿El temblor? ¿Tú estás en la Ciudad de México? Yo estaba en el Estado de México, pero sí me tocó el temblor. O sea, se sintió terrible, terrible, terrible. O sea, no estaba en la ciudad, estaba como a 1 hora, más o menos, y ahí se sintió terrible. Entonces, justamente se da el temblor. Y yo veo cómo se mueve todo y dije, ya valió gorro. O sea, y se va la luz, no sé qué. Y me prendo la camioneta, busco noticias luego, escucho a Joaquín, y Joaquín estaba en Lomas de Chapultepec. Entonces él así, no, todo tranquilo, pues en Lomas de Chapultepec, pues que a gusto, ¿no? O sea, la casa así de 1 cuadra, pues ¿cómo va a ser? Entonces... ya cuando puedo, se restablecen un poco las conexiones, hablo con mi jefa y me dice, ahorita ni te vengas, porque mucha gente había dejado abandonados los vehículos por salir corriendo a buscar a sus hijos y esas cosas, no hay entrada a la ciudad y todo, espérate en la madrugada para que entres para la cobertura. Y así fue, me fui como a las 4 de la mañana del día siguiente, ya pues, más tranquilo, y empiezo a trabajar en toda la cobertura. Entonces uno de los enlaces que yo estaba haciendo tenía que mandar un material y me voy, y en ese momento llega una persona, un perito que va a dar un reporte muy importante del terremoto, de las víctimas, sobre todo en ese edificio que había colapsado. Y cuando regreso, pues eran así decenas de periodistas, ¿no? O sea, ya habían llegado periodistas de todas partes del mundo. Sí, claro, o sea, fue la primera cobertura, fíjate, que me tocó a mí ver cómo ya pues el periodismo había emigrado a estas nuevas plataformas, ¿no? O sea, pues ya mucha gente con sus teléfonos y todo, ya sin necesidad de cámaras y eso, entonces, pero sí había, no sé, 100 periodistas, y yo hasta mero atrás, y yo, ¿cómo voy a sacar la declaración? Pero pues había perdido mi lugar porque me había ido a mandar material. No, de repente yo así de todo, no sé, pero yo estaba, es más, o sea, los periodistas estaban aquí, la valla que les habían puesto, y yo estaba del otro lado de la valla, estaba así la personalidad aquí hablando, y luego el que venía con él, y luego yo. ¿Lograste? Y todavía le pasé mi micrófono al que venía con él, y que deténganlo para no verme yo tan atravesada. Y todos los demás, así yo los veía todos, y yo decía, mijo, yo correteé a Niurka, ¿tú crees que no me iba a meter me van a dejar fuera de un chacaleo? Jamás. Entonces, ¿ves, Chemita? Si se puede. ¿Por qué no?
No, es muy padre porque sí, yo creo que creas... Esos son los retos, ¿no? De un periodista. Creas una sensibilidad y ¿sabes qué? Te saca de la caja, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que yo veo a periodistas que es como de tal, y yo le digo, ¿ya le viste este ángulo? ¿Me entiendes? O sea, ya si le das la vuelta y le das por acá, no te vayas con él, vete con la esposa, ¿me entiendes? Porque aquí quien te va a dar la información es la esposa. Sí. ¿Sabes qué? Aquí métete y busca, revisa ahorita sus redes sociales. ¿Sabes? O sea, te da esta oportunidad de tener como muchísima más apertura y no eres tan cuadrado de este es el tema y de ahí tiene que salir. Y ahí es donde se generan como informaciones muchísimo más propositivas, ¿no? Sí. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo nunca fui de la periodista de noticias, ay, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿No? O sea, y ahora está de moda, ¿no? O sea, ahora es una nueva manera de comunicar donde son conversaciones con los políticos, con los dirigentes, con ese tipo de cosas. Yo eso lo hacía hace 10 años, ¿ve? Yo no tengo que madrearte, ¿no? Para que tú me tomes en cuenta y creas que soy una periodista respetable. Respetable, claro. ¿Entiendes? Yo la información que traigo la sé, la tengo, y igual te la voy a preguntar, pero te la voy a preguntar así como soy yo, ¿no? Sí. Con mi personalidad y no poniéndome un traje y cortándome el pelo así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué disfrutas más? ¿El entretenimiento o el periodismo? Lo que comentábamos ahorita. Honestamente. El hard news, o sea. ¿Sí? Es que, a ver, por ejemplo, el tema de investigación, pues yo creo que en cualquiera de los dos es muy importante. Obviamente, hoy por hoy, o sea, después de mi evolución periodística, en la edad que tengo, en mis condiciones profesionales, personales, de todo, pues obviamente disfruto mucho más. Y no es que disfrute, ¿no? O sea, acudo mucho más al hard news. Y creo que... O sea, lo pregunto porque ¿qué disfrutaste más? ¿Perseguir a Niurka o perseguir al político? No, eso no se disfruta. El otro día estaba viendo una, pero de Alejandra Guzmán, y yo decía, Dios mío, por favor, borren ese material. O sea, en Cancún, ¿tuya? Cuando la tipa estaba loca, que andaba con el hombre de la que perdió un bebé, y que andaban en super drogas y todo, o sea, y ahí ando yo correteándola, muy vestida de blanco, porque era en Cancún, y dale, ¿no? Sí. O sea, detrás de ella. Pero, por ejemplo, o sea, me ha tocado el rescate de los mineros en Chile, el derrame de petróleo en Luisiana, ¿no? Sí. Como lo viste, o sea... Temas súper interesantes. Fuertes, o sea, me tocó la erupción del volcán Pacaya, que estando en el pico y a punto de explotar, la gente no se iba, y yo, es así de, pues, ¿por qué no se va? Y la gente, pues, me decía, pues, ¿a dónde me voy? No seas estúpida. O sea, y claro, o sea, tú, ¿cómo es posible? Está minutos de hacer erupción y no se van. ¿A dónde me voy? O sea, y la gente te calla. ¿Sí? Estas notas ya trabajando para Telemundo. Esas ya fueron, sí, coberturas internacionales que hice para Telemundo, que por ejemplo en Telemundo me pasó eso. Yo era la conductora titular del Morning Show de la cadena, con Alan Thatcher, Rachel Díaz, una cubana que estuvo con Don Francisco, y yo. Buenísimos conductores, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, con Rachel lo tenía como bronca porque era bien cubana. Entonces ella todo el tiempo estaba así, yo así de... Yo soy más relax, un poco más relax, Sí, entonces era muy chistoso. Alan, súper carismático. Tipo así, pues de cuna, súper educado, o sea, no, tipazo. Entonces me pasaba eso, o sea, cuando yo era como la imagen del show y empiezo a hacer estas como coberturas internacionales, los ejecutivos de la empresa se les hacía un mundo porque decían, o sea, mi talento, la estudio, la tengo ahorita en las inundaciones, ¿no? Y lo hace súper bien y tiene la sensibilidad, pero la formalidad, pero la información, porque o sea, me tocaron coberturas así de 3 días sin dormir y lo que sea, y pero para ellos como que no les machaba, ¿no? O sea, está Jorge Ramos o está Díaz Balar, que en aquel entonces estaba en Telemundo, entonces ya sabemos que el de noticias va a ir y lo va a hacer bien. Pero si mando al del Morning Show, ¿no? O sea, no va a poder. Entonces, ahí está muy dividido, pero en mi caso, la mandamos a ella y luego regresa
y se pone un vestido y se pone la minifalda, se pone el tacón y empieza así de, ay, sí, o sea, pero la acabamos de ver así 3 días sin dormir, pero quemada, pero en el Río Bravo, pero metiéndose ahí con los migrantes, entonces o sea, es muy padre porque no hay tanta gente que lo hace. Ahora siento que el periodismo es más amable porque pues también hay otra generación de reporteros, ¿no? Donde el tema humano se ha vuelto como el protagonista de las historias, ¿no? Entonces ya manejan quizás esto un poco más de calidez de contar las historias de la gente. Antes pues no era tanto, ¿no? Entonces yo tenía esa oportunidad porque había pasado por la parte ya humana, ¿no? De las personas, pero también ya con la notadura. Entonces estaba padre. Platícame, Idalí, un momento muy riesgoso como reportera que hayas tenido. Fue así, bueno, hubo muchos, pero por ejemplo, hubo un boquete en Guatemala. Ajá. Que la tierra se abrió como 50 metros, así de esas. Sí. Lo pueden buscar también en YouTube, es impresionante. No hace mucho de eso, toma aérea. Relativamente hace poco. No, pues fue que como en el 2002, 10 o 12, no sé, no me acuerdo. ¿Sí? Sí, no. Ya estoy confundiendo. Sí, hace bastante. Lo que pasa es que seguramente se han de haber abierto otros más porque los especialistas que entrevistamos en ese entonces decían que era muy probable que fuera una situación que se iba a estar dando, pero hay tomas aéreas donde se ve así en medio de ahí de Guatemala, el boquete así terrible. Entonces nosotros llegamos y ya estaba acordonado por la guardia el lugar y todo y no podíamos pasar, ¿no? Entonces pues como buena reportera ahí me las ingenié y luego me puse ahí como medio a platicar con un señor de una tienda, por no decir ligarlo, porque así yo... Lo empezaste a marear para distraerlo. No sé qué. Porque su tienda colindaba con su casa y su casa daba para el boquete que ya estaba resguardado y tapado, ¿no? O sea, con vallas. O sea, que no permitían ver. Se corría el riesgo de que se derrumbara también esa parte. También. Entonces ya así del señor, yo, ay no, ¿cómo ven? No sé qué, deme chance. Y sí, me dio chance y yo empiezo a trepar por las paredes para pasarme de la tienda a su casa, entrar por una ventana, no sé qué, y salir. Y mi camarógrafo se va a la azotea de una casa de enfrente. Y entonces ahí pasa lo que en periodismo decimos one shot, o sea, tienes una sola oportunidad, ¿no? Entonces... Él empezó a captarte desde el otro punto. Ajá, él estaba enfrente, yo me meto por esta casa, ¿no? Entonces de repente salgo de la casa justo donde estaba el boquete, pero pues obviamente como estaba la casa y ya no estaba resguardado porque justo cerraba con la casa, ¿no? Yo me salgo de la casa, brinco de la casa y empiezo a caminar rumbo al boquete. Y empiezo a decir, ¿no? O sea, la información de lo que estaba pasando, pero mientras yo caminaba, escuchaba cómo tronaba. O sea, que en cualquier momento, o sea, ese hoyo se podía hacer más grande y ahí voy yo para abajo, ¿no? Y además, al momento en que que eso no se debe hacer, es ilegal, ¿no? Porque pues no era propiedad privada, pero sí, porque ya estaba resguardado, ¿no? Afortunadamente fue en Guatemala, hubiera sido por otro lado, ya estaría yo, pero más resguardada en la cárcel. Entonces, además, pues obviamente los elementos empieza como la gritadera, o sea, porque yo estaba ya al otro de la valla, ellos estaban resguardando por fuera y empiezan a decir, hay alguien que se metió, ¿no? Entonces mi camarógrafo desde arriba, así haciendo como lo que nosotros llamamos el stand del puente, o no sé, y así, y yo escucho así... No. Y no te equivoques porque no era, ay, vamos a repetir, ¿no? O sea... Tenía que ser ahí. O sea, era one shot. Ahí, o sea, si te equivocas, si titubeas, si falla el audio, si... Sí, no lo podías repetir porque corría más riesgo tu vida todavía. Y ya no ibas a poder, además, porque pues las autoridades están ahí. Entonces, justamente ya fue así de, me agarran, me sacan, ¿no? Y yo así como de, bueno, pues con permiso, sí, ya se grabó, ahí nos vemos. Con permiso, ahí nos vemos. Y sí, creo que así, que ya después los piensas, ¿no? Y dices, ¿qué demonios andas haciendo? Pero te pasa muchísimo. En las coberturas siempre te pasa. En la del sismo, por ejemplo, pues te andabas metiendo cuando decías, oye, no sabes si las tuberías de gas están, ¿no? Si van a... o sea, pero no piensas en eso. O sea, en ese momento, pues es como tus ganas de informar, de saber, de llegar hasta el punto. Y hasta que llegas a tu casa...
Es cuando analizas y dices, estuve muy mal. Que luego llegas después de 2 días, ¿no? Porque luego hay coberturas así que pasas no sé cuántas horas sin dormir. Entonces, sí, así es. ¿Y alguna anécdota chusca? Muy chusca, que tú digas, hijo, qué oso. Uy, ¿cuál será? Sí, como cualquier reportero, como cualquier locutor, de que ya por fin agarraste al artista, al político, y el micrófono nunca que se escuchó. Se da, ¿no? Mira, una chismosa y superficial, porque creo que es lo que más estamos disfrutando. Órale. Ahorita nos ponemos serios. Órale. Si nos da tiempo, porque llevamos como 3 horas. Pero como conductora, me pasa, no sé si ustedes se acuerdan de este programa de 12 Corazones. Sí. Con Penélope Menchaca. Yo era conductora pues del Morning Show ahí en Telemundo. De Levántate se llamaba en ese entonces. Muy exitoso, duró muchos años. Sí. Pues programa está ahí todo el tiempo. No, pues ahorita está Un Nuevo Día, que era, nomás le cambiaron el nombre. Pero bueno, entonces de repente, no, vamos a armar estaba ella de invitada en el show. Entonces dijimos, vamos a armar un pequeño segmento dentro del programa, pues de ella, de 12 Corazones, y vamos a traer a los modelos y no sé qué y todo. Y yo escucharla como en la mesa de juntas y yo, pues qué bueno, qué padre. Y de repente estoy yo así como en el estudio y viendo una revista, porque entonces ya los colocan y Penélope, ya sabes, ¡ay, chulos, guapos, no sé qué! Y yo estaba así como en el otro lado del estudio leyendo una revista y de repente, ¡ay, le vamos a encontrar el amor! ¡Ay, Dalí Ferra! Y yo así. Entonces ¿no iba dentro del guión? No. O sea, nunca me avisaron. Que luego yo le reclamé al productor, le dije, oye, nunca me dijiste, es que si te hubiera dicho no hubieras querido. O sea, sí estaba planeado por parte de la producción. Sí, todo el mundo pero sabía. Pero no le vamos a decir a Idalí para que le caiga para que le caiga sorpresa. Entonces digo, yo estaba así sentada y no, así de, yo así, Penélope en su relajo y de repente así de Idalí Ferra, y yo escucho mi nombre y yo así. Y volteo la cámara y mi cara, sí que mi cámara es de esas de que no puede ocultar nada, así de enojadísima. Y yo así de, y Penélope, ¡ay, pero pasa, pero ¿El programa era pregrabado? No, en vivo. ¿En vivo? Sí, era ¿Y salió tu cara acá de...? El programa de revista, sí, claro, cuando me enfocan. Okay. Y mi jefe así, porque te digo, luego le reclamé y me decía, es que no ibas a querer. O sea, si te decían no ibas a querer, te conozco. Mejor ahí ya en el momento. Sí, entonces ya así, pásale. Entonces yo sí, pero yo enojadísima. Entonces así, Aries, no sé qué, no sé cuánto, Libra. Y yo así, sentada en la silla así, porque aparte no es ridícula, o sea, que me costaba a mí hacer show, ¿no? Sí. Pero así de, y esta... Tú estabas negativa a agarrar el amor de tu vida. Yo decía, ¿por qué no me dijeran? ¿Qué les pasa? ¿No? O sea, y Rachel, que era mi compañera, así de, ay, Dalí, pero tú agárrale, pero ponle, pero no sé qué, y yo así de, y ahora pasa Sagitario, ¿no? Y así. Y entonces ya como que medio me los pasan y todo. Y Dalí, ¿de quién es tu corazón? Que creo que era como la pregunta. ¿Y nadie te latió? No, y yo nadie te latió así de, ese no, y a veces sí. Porque entonces yo agarro como tipo casi al primero. Okay. Entonces para el segmento habían destinado ¿qué te gusta? O sea, 20 minutos, ¿no? En lo que, pero salen, pero bailan, pero pasan, pero ella dice, ay no, este sí, no sé cuánto. Entonces cuando yo como estaba súper enojada les digo pues les dejo como 10 minutos del show sin nada. Entonces, un silencio en el estudio. Les cambiaste la jugada. Sí, se la pusiste complicada. ¿Qué? Ya escogió. Y todos así pues me preguntaron. Sí, ni modo. Yo haciendo como drama ahí, me acuerdo. ¿Y en realidad sí te había latido o nada más por darles en la torre? No, por darle en la torre. Ok. De hecho, todavía seguimos siendo ahí como amigos en Facebook, porque aparte, pues son modelos, todos esos son programas arreglados, ¿no? O sea, la verdad es que pues, eran de los primeros realities, ¿no? Que había y que pues, realmente era como puro show. ¿Y ya después te relajaste? ¿Ya lo disfrutaste? ¿Ya dijiste, vamos a seguirle el juego? Pues ya ahí terminó la dinámica, ¿no? Y pues ya seguimos como con el show normal, ¿no? Como el programa de revista. Entonces ya que, viene la psicóloga, el no sé qué, o sea, ya el programa normal, pero mi jefe así de, pero coño, porque aparte puertorriqueño, yo lo hacía en Puerto Rico, o sea, ese programa se hacía en Puerto Rico. Ok.
que se hacen unos estudios muy padres, porque mucha gente no sabe que Telemundo nace en Puerto Rico. Nace en Puerto Rico. Entonces hay unos estudios así espectaculares, así con pisos de mármol. No le pide nada a Hollywood. No, increíble, la verdad es que muy padre. Y también, o sea, la verdad es que vivir en Puerto Rico fue una experiencia súper padre, súper padre. O sea, ¿Cuánto tiempo viviste ahí, en Puerto Rico? Como cerca de 2 años. 2 años. Y padrísimo, ¿no? La verdad es que sí, pues preciosa la isla. La gente ama a los mexicanos, o sea, hay como una empatía así maravillosa. A mí se me complicó un poco porque yo iba de la Ciudad de México, entonces se me hacía como todo así demasiado lento, ¿no? Pero sí me tocó, por ejemplo, pues el nacimiento del reggaetón, ¿no? O sea, el Don Omar. ¿Sí perreaste entonces? No perreé porque el perreo que se hacía en Puerto Rico era muy intenso, ¿no? Era muy intenso porque era muy de barrio. O sea, no era ahora que es muy nice perrear. O sea, en aquel entonces, o sea, era el caserío. ¡Santo Dios! Era el caserío, o sea, como que la gente allá escondida, ¿no? O sea, los barrios bajos son los que lo bailan y vaya que lo bailaban. Y lo bailaban. Oye, Dali, ¿tienes 2 hijos? 2. 2 ya grandecitos. Bueno, uno sí, uno de 19 y uno de 7. ¿De 7? Ah, pensé que de 17. No, chiquito. Pensé que el segundo era de 17. No, por eso te decía que uno está así y otro. O sea, se llevan bastante 11 años. Sí. Sí. ¿De un solo matrimonio? No, porque crees que la diferencia ya, así como que ya, el chiquito ya fue. Pero viviste un momento complicado con uno de ellos. Sí, fíjate que el mayor, cuando cumplió los 2 años, de repente un día se puso muy, muy mal. Lo llevé con el pediatra, me dijo, no se preocupe. Yo me quedé tranquila y resulta que en la madrugada empieza como a batallar para respirar y yo dije, bueno, pues lo voy a llevar al hospital, no pasa nada. Lo llevo al hospital, me dicen que está bien, como a las 4 de la mañana. ¿Qué edad tenía? 2 años. 2 añitos. Cumplir 2 años. Me dice, no pasa nada, es una deshidratación, ahorita se le pasa. Vamos a ponerle nada más ahí potasio, no sé qué. Así quedó. Y de repente, a las 6 de la mañana entran así al cuarto como si fuera, no sé, película. 1000 doctores, enfermeras, me dicen que se lo van a llevar a terapia intensiva. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no? O sea, se supone que no era nada. Cuando te habían dado un diagnóstico. Sí. Y entonces, que no pasaba a mayores. De ahí, de las 6 de la mañana a las 12 del día, me dicen, bueno, pues ya no hay nada que hacer, el niño se va a morir. Y yo, ¿cómo que se va a morir? ¿No? O sea, y entonces ya me dice, sí, no sabemos qué tiene, no lo encontramos, le estamos dando para que le suba, le baja, nadie ha dado, hemos traído especialistas. Y yo, que bien lo dices, que soy una mujer de retos, pues en lugar de tirarme a llorar, empecé a buscar doctores por todos lados. ¿Eso dónde sucedió? ¿En México? Sí. Ya le dije a la doctora, o sea, usted nada más dígame como un doctor y un hospital en el mundo donde me digan que tiene mi hijo y es lo único que quiero, porque me la trampé en el elevador ya cuando se iba a comer y yo así de, imagínate. Pero sucedió algo muy que salvó la vida a mi hijo y fue un círculo de amor que se hizo alrededor, porque en esa sala del hospital te puedo decir que ha sido la conferencia de prensa más grande donde yo he estado. Empezaron a llegar a compañeros del medio, pero yo estaba ahí como resolviendo, como viendo, y lo único que pasaba es que se abría el elevador y salían compañeros, camarógrafos, productores, reporteros. O sea, viviste un apoyo muy grande. Increíble, pero no nada más eso. De ahí no me lo pueden resolver por referencia de alguien más. Me dicen de un doctor que cuando le llamo me dice, pues yo nada más consulto en tal hospital y es muy caro. Así es que si tú tienes dinero para pagarlo, pues le damos. Y yo, claro que tengo. O sea, dije, yo le hablé a mi mamá, le dije, saca escrituras de la casa, del carro, de todo lo que tengamos. Le dije, porque vamos a ver cómo resolvemos esto. El caso es que consigo trasladarlo al hospital que me pedía este doctor, y de repente cuando estoy también en la dinámica, llega y me dice, no sé si te acuerdas de los helicópteros de Radio Red, los amarillos, que fueron los primeros que daban noticias sobre el aire. Sí. Me dicen, oye, ya está listo el helicóptero. Y yo, ¿cuál helicóptero? No, y ya está ahorita. Y el doctor, no, tenemos que irnos por tierra. Salimos del hospital, va a ser otro cuento muy largo. Imagínate, puro reportero, camarógrafo y todo. Atrás de la ambulancia en periférico. ¡Fum, fum, fum, fum!
Todos custodiando la ambulancia. ¿Y el helicóptero te lo habían facilitado de cierta manera para llevar a tu hijo rápido? Para llevar, pero tenía que ser una ambulancia aérea por el tema de la gravedad de la situación. Pero a partir de ahí era muy chistoso porque en este grupo de apoyo que te digo, por ejemplo, llegamos al hospital y en el hospital me pedían cierta cantidad de dinero para ingresar. Okay. Y... pero era una cantidad porque era un hospital muy caro, era muy importante. Y yo de repente como que en lo que estaba ahí, que además pura gente del medio empiezan así, la educación es gratuita, y no tiene que pasar, no, traían un relajo ahí en el hospital. Generando presión de cierta manera. Sí, por supuesto. Entonces yo me empiezo así como en el tema económico me empiezo a meter como las manos en las bolsas y empiezo yo a sacar dinero y dinero y dinero y dinero. Era una mochilita llena de dinero, porque durante el día, que te cuento que la gente estuvo llegando, me estuvieron dando dinero. Y entonces la gente me decía, oye, en la sala de información hicimos una vaquita, güey. Oye, mi jefe no pudo venir y te mandó esto. Oye, te dejo esto. O sea, toda la gente que había estado yendo me había estado dejando dinero. Entonces yo así de, ahí está todo el dinero que traigo, no sé qué. Y luego posterior a eso, la gente me empezó a llegar. Yo le tenía a mi hijo un altar ahí en la camita, porque la gente, bueno, me llevaron, pero sí de todos los santos, pero sí dibujos, pero sí, o sea, este es mi ¿cómo se dice? Mi pulsera de la suerte. Tu amuleto. Esto es, o sea, impresionante. O sea, yo todavía viajaba un año, así, después, una vez que vine aquí, y las chicas de Aeroméxico me decían, él es Mateo, sí, Mateo no sé qué, sí. Ay, es que nosotros aquí hicimos un círculo de oración, pero no sé qué. La noticia se corrió entonces por todas partes. No, o sea, fue un tema que te estoy hablando de gente que ni siquiera volví a ver. O sea, yo estaba en el hospital y de repente llegó alguien y me dijo, oye, tome, yo, ¿qué es esto? La tarjeta para el estacionamiento, para que no pagues. Es de mi esposa se va a venir en metro para que tú tengas donde meter tu camioneta. O sea, hubo tanta gente trabajando y mandando buena vibra apoyo y oraciones y todo, que afortunadamente mi hijo un día regresó, porque aparte yo puedo decirte el día que él ya no estaba y el día que regresó, y ya y fue impresionante. Y yo, eso es algo que siempre voy a tener en mi vida, el agradecimiento, porque no fue algo mío nada más, fue gracias a un círculo de amor de muchísima gente que estuvo ahí, o sea, que estuvo ahí mandando, llevando, y que permitió que Mateo pues ya esté universitario ahorita a los 19 años. Bendito Dios. Y eso es lo más importante y más bonito para ti como mamá, ¿no? Como mamá, o sea, en un tema personal, o sea, bueno, quienes son mamás lo saben, o sea, ya con los hijos, o sea, después de los hijos ya que todo ruede, ¿no? O sea, el tema de los hijos y más la pérdida de un hijo, yo creo que es como lo que más podría marcarte como mamá. O sea, mis hijos son mi vida entera. Es que una madre puede dar la vida por ellos, de cierta forma. O sea, es algo... Deja tú la vida, damos el dinero, el tiempo, o sea, además de la vida que uno, ahora sí que por supuesto en su momento sí tendría que ser así, lo daríamos. Y en ese momento dijiste, pues sí he pasado por batallas complicadas, o sea, sí, de esta tengo que salir. Lo demás, a final de cuentas, o sea, pasa, todo pasa. O sea, yo tengo una carrera de más de 30 años, he tenido contratos muy importantes, como este que tuve con Telemundo, como talento, donde incluía un penthouse, chofer, vuelos, asistentes, vestuaristas, o sea, todo. Y también me he quedado como 10 veces sin trabajo, ¿sabes? O sea... Con todos esos privilegios, Idaly, ¿llegaste a perder el piso? Fíjate que no, porque mi carrera siempre se basó en el trabajo. O sea, a mí me decían muchos amigos cuando firmé yo ese contrato, es así de, wow, o sea, ya, o sea, les decía, para mí era como algo normal. O sea, he trabajado tantos años para llegar a esto, que cuando me llegó no fue de la noche a la mañana. O sea, yo ya traía 10 años de trayectoria, ¿sabes? Entonces, estabas enfocada al profesionalismo. Sí, o sea, no fue como de, lo mejor de ti. Ay, ahorita no hago nada y mañana estoy ganando y viviendo en la mejor zona de Puerto Rico o de Miami o de Los Ángeles, ¿sabes? O sea, no, fue así como de, pues ahora me toca trabajar aquí, ahora me toca trabajar allá, ahora no tengo trabajo, ahora me toca empezar, ahora me toca volver a entregar currículums y platicar y que me entrevisten y volverles a tirar como todo el tema, ¿sabes? O sea, y no pasa nada.
Un mensaje a todos los jóvenes que nos ven en estos momentos, no solo aquí en Chihuahua, en todas partes del mundo, Idalí, que a lo mejor no saben por dónde irse, a qué carrera estudiar. A ti, y obviamente las cosas no se te dieron fácilmente, ya no lo platicaste, trabajaste y trabajaste para llegar a donde estás actualmente y que por cierto trabajas ya aquí en Chihuahua, regresas a tu tierra en Telediario Chihuahua. ¿Qué mensaje les darías a todos ellos? Pues que crean antes que nada en ustedes mismos, que busquen eso que lo apasiona y que los apasiona y que definitivamente que busquen machar estas dos cosas, lo que quieren hacer, como se sueñan, como se ven, pero que también sean muy honestos en cuál es el motivo que los está moviendo para realizar esas cosas. O sea, a mí nunca me interesó salir en la tele, ni que me reconocieran, ni mucho menos a mí. O yo lo que quería era hacer lo que me apasionaba, que era contar historias. Me tocó contarlas a través, afortunadamente, de buenas televisoras, de buenos programas, de gente que me impulsó para seguir adelante. Pero yo creo que a final de cuentas, si tú tienes esa pasión y tienes bien claro lo que quieres, o sea, no hay nada que te detenga. Además, ahora tienen grandes herramientas, ahora no necesitan de alguien que les dé permiso de ser. Ustedes pónganle live a ese teléfono, ustedes creen su contenido, ustedes digan lo que tienen que decir, profesionalícenlo también lo más que puedan, porque en medida de eso van a poder sobresalir, además de una competencia ya súper fuerte que hay en estas nuevas plataformas. Pero si ustedes trabajan, si ustedes comunican y trabajan precisamente para hacerlo de la manera más profesional, como vemos ahora, cómo editan sus videos, cómo son procesos bien creativos, tarde o temprano eso los va a llevar al lugar donde ustedes quieren estar. Tienen todo absolutamente para lograrlo. Ahora ya nadie les puede decir, y ustedes lo saben, que no se puede, que no están en condiciones, que no son capaces. O sea, porque ahora ni siquiera necesitan que ya se los digan. Ustedes ya tienen esa conciencia, porque además vivimos en un mundo muy consciente. Así es que háganlo, o sea, pa'lante, o sea, nada, sobre todo el miedo paraliza, ¿no? La duda también, escuchar a los demás, a veces el ruido, no realmente las opiniones que nos pueden enriquecer, también puede generarnos ciertas dudas, pero yo creo que son lo suficientemente capaces para entender y para saber qué es lo que tienen que hacer. O sea, yo la verdad me emociona muchísimo esta nueva generación de jóvenes. Sí. O sea, ojalá a mí me hubiera tocado así. Sí, esas oportunidades, ¿verdad? Y siempre teniendo ese respeto hacia al espectador, ¿no? Sí, claro. Ese respeto y ese profesionalismo, como tú lo dices, ante la cámara y ante el micrófono. Sí, porque ahora también es como muy fácil, ¿no? O sea, decir, ay, no, pues yo lo hago, pero no se trata más de hacerlo. O sea, a veces nosotros decimos, ay, los generadores, ahora, por ejemplo, que todo el mundo quiere hacer YouTube, ¿no? Claro. O sea, youtuber. No es tan fácil, o sea, ponte a editar los videos, ponte a hacer las entrevistas, ten un buen audio, una buena iluminación, toda esa serie de cosas hay que hacerlo. Entonces, pues bueno, gracias. Así como lo tenemos aquí en... No, pero una cosa muy chula, hasta bebidita y todo. Sí, salud, por cierto, ya me lo estoy acabando el café. Le hemos pasado increíble, Idalí, la verdad, ahorita con todo esto que nos has platicado, aún más se te admira, se te respeta muchísimo. Algo que quieras agregar a esta entrevista con todo el público que te ve. No, pues nada, la verdad es que me da muchísimo gusto conocerte, compartir contigo, con tu equipo. Te lo decía, que qué importante que pues se abran estos espacios, que tú mismo los abras, y además qué orgullo que pues me hayas tomado en cuenta precisamente pues como chihuahuense para hablar pues de los temas que hoy tuvimos oportunidad. No, este es tu espacio. Redes sociales, Idalí, para que te sigan. Idalí Ferrá en todas, TikTok, Instagram, X, ahora Facebook para las viejitas como yo, y todas, afortunadamente. Idalí Ferrá, ahí me encuentran. YouTube también, que no subo mucho, pero sí está el de Lucero, búsquenlo para que me vean ahí en el chisme y en el para que se haga todavía más viral. Joven,
joven, eres muy joven, guapa, carismática, profesional y que obviamente ha puesto muy en alto el nombre de Chihuahua, y es por eso que te hemos invitado para que nos compartas más sobre tu profesión, y te pueden ver en Canal 6. Así es, todos los días de 7 a 9 de la noche por el Canal 6 Plus de Multimedios Televisión. Estamos ahorita a nivel nacional, precisamente gracias a esta señal, y ya de 8 a 9 de la noche a través de la señal del Canal 6 en Ciudad Juárez. ¿Y te estás enlazando también con qué otras empresas? Sí, o sea, estamos ahorita, además, pues soy corresponsal de agencias, o sea, sigo trabajando con Telemundo, con Univisión y con otras agencias internacionales de noticias, que pues a mí lo que me toca es producirles, mandarles información de cosas que suceden aquí en el estado. ¡Qué padre! Ahí andamos. ¡Qué padre! Ahí andamos todavía. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Que sigan los éxitos. Idalí, es un honor, es un gusto tenerte, como ya te lo dijimos. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, síganle en sus redes sociales, denle manita arriba a este video, compártanlo para que más gente pueda verlo y obviamente conozca a nuestras personalidades del estado grande, el estado de Chihuahua. Entrevistados por Jerry, muchísimas gracias. Gracias, Idalí. No, hombre, un gusto, gracias a ti. Sale. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta la próxima.